Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlas. Vamos a ver la situación de la sesión 3. Como viste en las sesiones pasadas, estamos viendo mucha teoría pedagógica. En la primera sesión estuvimos revisando el antecedente pedagógico tradicionalista y el antecedente pedagógico modernista. La semana pasada estuvimos viendo a Pierre Bourdieu en la cuestión socialista de la educación. Ahora vamos a trabajar la tercera corriente, y este es un enfoque más a la situación mexicana. Vamos a revisar la cuestión de las tareas y, como viste, estamos hablando de una cuestión mexicana en una educación rural. ¿Qué es la educación rural? Bueno, esta surge a principios de los años de los 1920, 1915, en el cual, posterior a la Revolución Mexicana, el país se empieza a preocupar por las situaciones educativas. Teníamos una alfabetización casi del 90%, por lo cual aparece una persona muy significativa en este papel, el cual es José Vasconcelos, el cual José Vasconcelos apoyaba la situación educativa y trabajaba ese aspecto. ¿Cómo lo trabajó? Lo empezó a formar a través de la educación rural. Al principio de las diapositivas te empiezo a dar la explicación que fue una educación rural en el cual los maestros tenían que irse a vivir a las comunidades muy marginadas, con una situación muy crítica educativamente, y trabajaban en un plantel o trabajaban en una situación de escuela, pero era muy rural. Era un cuartito, eran pizarrones, no eran pizarrones, eran cartulinas, eran papel bond, era el mismo suelo, y esa era una educación rural. Posteriormente, en 1921 a 1924, se crea ya la base constitucional de la reforma de la Constitución mexicana con Venustiano Carranza, por lo cual crean el artículo tercero y establece la situación educativa, por lo cual ese mismo artículo te lo dejé como tarea, que realizaras que realizaras la comparativa del artículo tercero de 1917 al 21, donde se empieza a promulgar, contra la situación del 2018 al 2023, que es la corroboración, la reestructuración del artículo tercero en esta administración del sexenio de Andrés Manuel. Como ves, en la educación rural, la situación del maestro era una parte muy misionera. Como misionera, trabajaba muy apegada a la gente, muy a la comunidad, y le llamaban misioneros de la educación. Y se fundó la situación La Casa del Pueblo, en el cual personas indígenas de la misma comunidad le daban albergue al maestro, le daban comida al maestro, y el maestro daba su función como tal, con unos pagos muy mínimos que empezaban a crear la misma situación del departamento de José Vasconcelos. Al hacer José Vasconcelos esto, implementó esa situación e implementó la educación primaria básica, la educación primaria básica, en el cual quería reformar la situación educativa y trabajar que todos los personajes de nuestro país, todas las personas que vivían aquí, tuvieran una educación mínimo primaria, con el objetivo de aprender a leer, sumar, multiplicar, restar, operaciones básicas, leer y escribir. Primordial en ese punto. ¿Cómo lo logró? Con los recursos que se generaban dentro de esa cuestión política, por lo cual hizo el avance de casi 170 escuelas primarias, con los cuales contaba con desayunador escolar, eran raciones calientes, lo que hoy conocemos como comedores calientes. Él hacía esas escuelas y empezó poco, y al final de su administración acabó con más de 750 escuelas. Avanzó enormemente en esos primeros 4 años de educación. Importantísimo que José Vasconcelos estuviera ahí, y como él empezó a ver esa parte, él fue designado como el primer secretario de Educación en México. En ese periodo corre a su cuenta la situación de la SEP. Se crea como tal el nombre, Secretaría de Educación Pública, se crean diferentes departamentos, se crea la cuestión de los libros de texto, se crea la cuestión de las culturas y las bellas artes, lo que hoy conocemos el Museo de las Bellas Artes, porque ya estaba habilitado, no estaba como tal en una escuela. Él la forja para hacer la cuestión de bellas artes, y se empieza a ver un contexto más allá. A nivel nacional se da una situación laica a la cuestión de la UNAM
con él. Entonces, ya teniendo esta parte, lo que hace es recolectar a personas que tuvieran la secundaria terminada y con ellos otorgarle un lugar de trabajo para ser los maestros misioneros. Su enfoque es muy humanista porque se enfoca en esa cuestión, en el desarrollo humano de las personas en la educación en México. Es una persona muy relevante y por eso es una pedagogía modernista. Te mandé un video en el cual vieras e investigaras, vieras la cápsula, que es lo que te estoy sintetizando, y investigaras lo que era el proyecto educativo nacionalista, lo que te estoy contando. Se crea en el 1921 hasta 1924 como funge como secretario de Educación. Las escuelas normales se crean teniendo las bases como personas que tuvieran la secundaria, se les daba una capacitación de medio año, un año, y los mandaban a las zonas rurales a trabajar. Se les indicaba la zona donde iban a estar empleándose y ahí otorgaban su plaza. Los pagos eran mínimos porque no tenía tanto recurso la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué más genera la educación nacionalista? Genera un aprendizaje y una reducción de alfabetización. Les dije que al principio de la revolución casi el 90% eran analfabeta en cualquier edad. Ahí, cuando estuvo José Vasconcelos, la alfabetización se redujo en un 35% en la educación de los jóvenes. Estamos hablando de 6 a 12 años se les reguló y crea lo que hoy conocemos como el INEA. Pero el objetivo del INEA de esa época solamente que los adultos supieran leer y escribir. Era la única simplificación. Ya los jóvenes que entraban a la educación primaria les daban un poco más de ramas. Esas ramas se enfocaban mucho en el patriotismo. Era la frase política de esa época educativa, patriotismo y humanismo, en el cual quería que toda la educación se basara en los aspectos educativos de nuestro país, en la historia de nuestro país, en los contextos multiculturales de nuestro país. ¿Por qué? Porque se preocupó bastante por la situación indígena que había dentro de estas comunidades en nuestro país. Como tal, ese es el proyecto nacionalista. Termina y concluye en el 24-25 cuando José Vasconcelos truena con el político constitucional que entra al poder y él ya no le empieza a generar recursos en la cuestión administrativa de la educación. Él se ve truncado con ese proyecto, regresa posteriormente, sí regresa dos veces más, pero ahí deja la primera pausa para lo que es la educación nacionalista, porque ya el país vio que le estaba dando armas a la sociedad, no le gustó, cuestiones políticas, truena. Entonces, posteriormente, en el cuadro comparativo que te pedí del artículo 3, sí son muchas situaciones en palabras, son más palabras rebombantes, mencionan humanismo, mencionan laico, mencionan gratuito, mencionan aspectos sociopolíticos, culturales, de excelencia educativa y demás. Esas son palabras rebombantes de este sexenio. En la situación del 17-21 solamente era una situación normalista de calidad, de una normalista educativa con los maestros, era una situación de educación laica solamente para los niños en educación primaria, no abordaba más aspectos. Algo así tenían que ver su cuadro comparativo, los vi, si estuvieron bien, y ahí te mandé una imagen, no se alcanza a percibir mucho, tienes que aumentarla, y traté de que la imagen se viera, pero no se ve, y de hecho, ahí te menciona el cambio que tuvo el artículo 3 desde la situación de Venustiano Carranza, que fue quien la implementó, posteriormente con Lázaro Cárdenas, después de ahí con Miguel de la Madrid, después con Salinas de Gortari, con Fox, con Calderón lo reformó 2 veces, Peña Nieto y por último Andrés Manuel. Entonces, en esas cuestiones te traté de explicar sí hubo una situación de cambio en el artículo 3 y ahora te estoy dando por último la explicación del proyecto. El proyecto no lo pude subir el libro porque es un libro muy muy pesado, demasiado pesado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tratar de subirlo en Drive y te voy a mandar la liga del Drive. En esa cuestión del Drive, el libro se llama El artículo 3 a 100 años de la Constitución Política de 1917. Es un libro que habla de los aspectos políticos y educativos y un poco sindicales del artículo 3. Igual con José Vasconcelos,
empiezan los sindicatos y es ahí donde empieza un quiebre educativo con los sindicatos. Entonces, en esta cuestión del artículo tercero, solamente, ojo, no vamos a leer todo el libro, es un libro de 300 hojas y solamente me interesa que leas desde, te voy a comentar de una vez, porque dijimos que eso iba a comentarlo, lo vas a ver desde, sería todo el artículo, toda la parte de la parte segunda, ahorita te voy a decir exactamente, del índice, la parte 2, que son principios constitucionales, en el cual vienen los subtemas la mal llamada, génites de la obligatoriedad, gratitud y laica en México, palabras muy específicas en el artículo tercero. ¿Es laica la educación en México? Modelos de dirección escolar con las reformas constitucionales y reflexión y postulas sobre el artículo tercero. Estamos hablando que son del 90 al 60. Son 70 hojas, tienes que entregarlo. Quiero una síntesis de lo que estabas leyendo, ok, no quiero un resumen como tal, sino de la síntesis ya me vas a poder sacar el ensayo de los 5 subtemas. No es necesariamente que utilices esos 5 subtemas, enfócate en uno que te haya llamado la atención, la letra es grande, entonces con eso vamos a trabajarlo y de ahí partimos para hacer tu ensayo. Recuerda que tu ensayo debe tener inicio, desarrollo y conclusión, portada por favor, y debe de tener en el desarrollo los puntos buenos, los puntos malos, a favor o en contra de lo que dicen los autores. Te digo, vas a encontrar aspectos educativos, aspectos políticos, aspectos sindicales. En los aspectos sindicales los anulamos, ¿va? Los políticos también no nos interesan al 100, son reformas al final de cuentas y se tienen que acatar. Nos importa el enfoque educativo que se tiene con el artículo tercero, ¿ok? Recuerda que dudas, situaciones y comentarios, mándame mensajito personal y sin ningún problema. Un gusto saludarlas nuevamente. Suerte en su ensayo. Gracias.